Mis suegros se mudaron con nosotros temporalmente y ahora critican mi forma de criar a mis hijos en mi propia casa. Estoy escribiendo esto sentada en mi auto, en el estacionamiento de un supermercado a 5 kilómetros de mi casa. No quiero volver, no puedo. Necesito 5 minutos para respirar aire que no se sienta pesado y cargado de juicio. Hace 6 semanas mi vida era mía. Mi esposo, David, y yo tenemos 2 hijos, Leo de 7 años y Mía de 4. Nuestra casa es ruidosa, está llena de juguetes y, a menudo, desordenada. Pero era nuestra. Todo cambió cuando David llegó a casa con el rostro pálido, diciendo que sus padres, Arturo y Marta, habían sufrido un desastre, una tubería principal reventada. Mojo negro tóxico. La casa inhabitable. Por supuesto que dije que sí. Eran familia. Marta lloró en mi hombro en la entrada, jurando que serían solo unas semanas, un mes como máximo, solo hasta que el seguro lo arreglara todo. Las primeras semanas fueron tensas, pero lo achaqué al trauma de ellos. Arturo, un hombre que siempre fue ruidoso y orgulloso, un ex ejecutivo, ahora era un fantasma que se sentaba en el estudio de David, que había reclamado como propio. Pasaba horas en llamadas telefónicas tensas, en voz baja, donde solo oía fragmentos de palabras como liquidación y extensión. Marta, por otro lado, desató una especie de energía frenética en mi casa. Su trauma no se manifestó como tristeza, sino como control. Empezó en mi cocina. Declaró que mi organización era ineficiente y la rehizo por completo. Mis tazas ahora están en el gabinete de las especias. Luego vino mi lavandería. Dijo que yo no sabía cómo cuidar la ropa de David y encogió mi suéter de lana favorito en la secadora. David me pidió paciencia. Me susurró que estaban pasando por mucho, que habían perdido su hogar. Pero el verdadero campo de batalla fue la crianza de mis hijos. Yo creo en la crianza amable, en validar sus sentimientos. Marta cree en la disciplina de la vieja escuela. Para ella yo no estoy criando niños, estoy criando debilidades. La semana pasada, en la cena, Mía se negó a comer sus guisantes. Estaba iniciando mi método habitual, la negociación paciente. Marta me apartó la mano del plato. Le dijo a mi hija de 4 años que no se movería de esa silla hasta que el plato estuviera vacío. Mía, aterrorizada por ese tono de voz que nunca había oído en su propia casa, intentó comer. Se atragantó, entró en pánico y vomitó por toda la mesa. Me quedé paralizada. Antes de que pudiera correr a consolar a mi hija, Marta me miró con puro desprecio. Dijo que eso pasaba cuando los mimaba, que se volvían débiles. David nos separó. Limpió el desorden. Más tarde me rogó que lo dejara pasar, que su madre estaba estresada. La situación explotó hace 1 hora. Acababa de regresar de la compra semanal. Dejé las bolsas en la encimera. Arturo salió de su guarida, el estudio. Vio el recibo que estaba encima de una de las bolsas y lo agarró. Su rostro, normalmente pálido por estar encerrado, se puso de un rojo púrpura oscuro. Comenzó a agitar el papel en su mano. Su voz era un rugido contenido. Me preguntó si estaba loca, si el dinero crecía en los árboles. Estaba confundida. No entendía qué estaba pasando. Señaló el recibo. Me acusó de estar quemando el dinero de su hijo. Cuestionó el yogur orgánico, la leche de almendras, llamándolos lujos y basura. Me dijo que yo estaba viviendo en un mundo de fantasía que David había construido para mí, y que estaba siendo una derrochadora, le dije, con la voz temblando, que era mi dinero también, que yo trabajaba, se rió. Fue un sonido amargo, horrible. Me dijo que mi trabajito a tiempo parcial no pagaba esta casa, que no tenía idea de lo que costaba el mundo real. Justo en ese momento, David entró por la puerta principal. Vio la escena, a su padre gritándome, a mí, al borde de las lágrimas con las bolsas del supermercado a medio deshacer. Corrió hacia nosotros. Le pedí que le dijera a su padre que se detuviera. David miró a su padre. Luego me miró a mí. Vio el recibo en la mano de Arturo. Lo tomó. Sus ojos recorrieron las cifras. Respiró hondo y me miró. No había ira. Había agotamiento y vergüenza. Me dijo que tal vez su padre tenía razón, que era mucho dinero, que podríamos recortar. Se puso del lado del hombre que acababa de llamarme derrochadora en mi propia cocina. Marta apareció detrás de él, secándose las manos en uno de mis paños de cocina, con una pequeña sonrisa de triunfo en su rostro. Me di la vuelta, tomé las llaves del auto y salí. Y ahora estoy aquí. Hay algo que no me están diciendo. Esto no es por un moho, esto es otra cosa. Y me están convirtiendo en la villana de una historia que ni siquiera entiendo. Actualización 1. He estado conduciendo sin rumbo durante casi 1 hora. La radio está apagada. Lo único que oigo es la voz de mi esposo diciendo recortar, y la risa de Arturo, y esa sonrisa de triunfo de Marta. Me están volviendo loca. Me están arrinconando en mi propia casa. La historia del mojo. 6 semanas. En 6 semanas no he visto ni una sola foto del desastre.
Ni una llamada de un inspector de seguros. Ni una sola queja de David sobre los contratistas. Arturo pasa todo el día en el estudio, no hablando con equipos de restauración, sino con gente a la que les suplica por extensiones. Estoy harta de sentirme como una intrusa. Estoy harta de esta sensación de que me estoy perdiendo una parte fundamental de la historia. En lugar de volver a casa, giré el auto en dirección a su barrio. Está a 30 minutos. Necesitaba verlo. Necesitaba entender por qué estaban tan traumatizados que se sentían con derecho a destrozar mi vida. Esperaba ver un desastre. Un contenedor en la entrada, lonas cubriendo las ventanas, el olor a lejía en el aire. Giré en su calle, y mi corazón se detuvo. No había nada. La casa estaba perfecta, impecable. El césped estaba recién cortado. Las macetas de otoño del porche estaban llenas y vibrantes. No había ni un solo camión, ni una lona, ni una señal de trabajo. Solo había un letrero. Un letrero grande, de madera oscura y letras doradas, plantado en medio del césped. En venta. Me quedé sin aliento. Mi mente no podía procesarlo. ¿Venderla? ¿Por qué la venderían si la estaban reparando? ¿O ya estaba reparada? Aparqué al otro lado de la calle. Las manos me sudaban. Justo entonces, un auto de lujo se detuvo frente a la casa. Salió una mujer con un traje impecable, sosteniendo un portapapeles. Una agente inmobiliaria. Me bajé del auto. Mi corazón latía con fuerza. Crucé la calle, intentando parecer casual, como una vecina curiosa. Le pregunté si estaban haciendo una jornada de puertas abiertas. Ella me sonrió. Una sonrisa profesional y brillante. Me dijo que no, que esta propiedad era solo con cita previa. Era una venta muy privada. Sentí un escalofrío. Le dije que era una casa preciosa, que era una pena lo que había pasado con las tuberías. Le pregunté si el daño había sido muy grave. La agente frunció el ceño. Me miró como si me hubiera salido una tercera cabeza. Me preguntó de qué daño estaba hablando. ¿Tartamudeé? ¿El moho? ¿La inundación? Ella puso los ojos en blanco, como si compartiéramos un secreto. Me dijo que no tenía idea de dónde había salido esa historia, que no había ningún daño, que la casa estaba impecable, que había pasado la inspección con nota sobresaliente. Me dijo que Arturo y Marta eran... bueno, que estaban reduciendo su tamaño. Que había sido una decisión de estilo de vida muy repentina. Reduciendo su tamaño. Las llamadas de Arturo sobre liquidación. Su obsesión por la calefacción. Su furia por un yogur de $4. La necesidad desesperada de Marta de hacerse indispensable en mi cocina, de ganarse el sustento. No era moho. Nunca fue moho. Están en la ruina. Han perdido su casa. Están vendiendo todo lo que les queda. Y el alojamiento temporal en mi casa no es temporal. Es su plan de vida. Me di la vuelta. Apenas le di las gracias. Volví a mi auto, con las manos temblando tanto que apenas podía meter la llave. Me han estado mintiendo. Durante 6 semanas. Todos ellos, Arturo y Marta, me mintieron para tener un lugar donde caer. Y David, mi esposo. El hombre que me vio llorar por las críticas de su madre. El hombre que me dijo que debíamos recortar para apaciguar a su padre. Él no estaba estresado por ellos. Estaba protegiendo su secreto. Estaba protegiéndolos a ellos de mí. Conduje a casa. Esta vez no estaba triste. No estaba confundida. Estaba furiosa. Era una rabia fría y clara que nunca antes había sentido. Acabo de entrar por la puerta principal. El silencio se apoderó de la casa. David está sentado en la sala de estar, esperándome. Tiene esa mirada de perro culpable en la cara. Se ha estado preparando un discurso para disculparse por la pelea del supermercado. No tiene ni la menor idea de lo que acabo de descubrir. Actualización. 2. Estoy temblando. No de rabia, sino de una especie de pánico frío. Lo que descubrí es mucho peor que una mentira sobre el moho. Llegué a casa y David estaba en la sala, esperándome. Pude ver en su rostro que había pasado la última hora preparando un discurso. Empezó a hablar. Una disculpa ensayada sobre la pelea del supermercado, sobre cómo su padre estaba estresado y no lo decía en serio. No lo dejé hablar. Mi voz salió plana, sin emoción. Le dije que acababa de volver de su casa, que el césped estaba perfecto, que la agente inmobiliaria había sido muy amable al explicarme que no había daños, solo una repentina necesidad de reducir su tamaño. El color desapareció de la cara de David. No fue conmoción, fue el pánico de ser atrapado. Abrió y cerró la boca, pero no salió ningún sonido. El silencio fue tan pesado que atrajo a los demás. Arturo apareció en la puerta de su estudio, seguido de cerca por Marta. Arturo no parecía culpable, parecía furioso. Su orgullo herido era más grande que su vergüenza. Me señaló con el dedo, su voz era un gruñido. Me acusó de espiarlos, de hurgar en su miseria.
Gritó que sí, que era verdad, que lo habían perdido todo. Una mala inversión, la casa, los ahorros, la jubilación. Todo se había ido, y me preguntó si estaba contenta ahora que había expuesto su vergüenza. Marta corrió al lado de David, aferrándose a su brazo. Las lágrimas brotaban al instante, un grifo de manipulación perfectamente sincronizado. Me acusó de ser cruel, de no tener compasión. Era surrealista. Yo era la villana, pero no me importaban ellos. Solo podía mirar a mi esposo. Le pregunté si él lo sabía. Él no pudo mirarme. Miró al suelo. Asintió. Una vez. Le pregunté desde cuándo. Su voz fue un susurro. Admitió que lo sabía desde hacía meses, que la historia del moho había sido idea suya. Me preguntó qué se suponía que debía hacer, si debía dejar que sus padres vivieran en la calle. Eran su familia. Esa palabra. Familia. De repente, la rabia de Arturo por el yogur, la insistencia de David en recortar, la acusación de ser una derrochadora, un pensamiento frío, peor que la mentira sobre la casa, se apoderó de mí. Esto no era solo sobre un techo, era sobre el dinero que yo gastaba, el dinero que ellos necesitaban. Ignoré los sollozos de Marta y la rabia de Arturo. Caminé derecho hacia el estudio, hacia la oficina de Arturo. Arturo me gritó que saliera, que ese era su espacio privado. Lo ignoré. Abrí la laptop de David que estaba sobre el escritorio. Él siempre dejaba la sesión del banco abierta. Entré. No miré nuestra cuenta corriente. Fui directamente a la que no habíamos tocado en 2 años. La que habíamos acordado no tocar nunca. La cuenta de ahorros de Leo y mía. El saldo debería haber sido de casi $50,000. 10 años de nuestro trabajo, de mis ingresos de medio tiempo, de nuestros sacrificios, para su universidad, para su futuro. El saldo actual era de $7,400. No podía respirar. Mi visión se volvió borrosa. No fue un solo pago. Eran transferencias, una tras otra, semana tras semana, durante meses. Transferencia a Arturo. Pago de consultores. Retiro en efectivo. Me había estado desangrando en seco sin siquiera saberlo. Le di a imprimir. La impresora en la esquina cobró vida. Un sonido mecánico ensordecedor en la habitación silenciosa. Escupió la prueba de su traición, hoja por hoja. Marta, David y Arturo me habían seguido. Estaban parados en el marco de la puerta, observándome con horror, como si yo fuera la que estaba cometiendo un crimen. Recogí las hojas de papel. Estaban calientes al tacto. Me di la vuelta. Caminé hacia David y empujé los papeles contra su pecho. Cayeron al suelo, esparciéndose alrededor de sus pies. Mi voz fue un susurro. Le dije que se había llevado $40,000, que se había llevado el futuro de nuestros hijos. Marta fue la que habló. Su rostro ya no era el de una víctima asustada, era el de una leona. Se abalanzó hacia adelante y me arrebató los papeles. Dijo que qué importaba, que era su hijo, que ellos le habían pagado la universidad que le permitió comprar esta casa, que ese dinero era suyo por derecho. La miré, la vi por lo que era. No una abuela estresada, sino una depredadora. Le dije que ese dinero era para sus nietos, y entonces David explotó, no con culpa, con una justificación furiosa. Me gritó. Gritó que era solo dinero, que el dinero va y viene. Me preguntó qué clase de monstruo egoísta era yo, que me preocupaba más por una cuenta bancaria que por la familia, egoísta, a mí. Y en ese momento, en el punto álgido de sus gritos, una pequeña voz vino desde lo alto de las escaleras. Era Leo. Estaba de pie, en pijama, con los ojos llenos de lágrimas. Dijo, «¿Mamá? ¿Por qué papá te está gritando?» Actualización. 3. La voz de mi hijo cortó el aire. Todo se congeló. El grito de David sobre el dinero murió en su garganta. Su rostro furioso se descompuso, pasando de la justificación a una vergüenza pura y patética al ver a Leo temblando en las escaleras. Arturo se quedó en silencio. Marta, la maestra manipuladora, fue la primera en reaccionar. Su rostro se transformó en una máscara de dolorosa preocupación. Dio un paso hacia las escaleras, con los brazos extendidos y la voz quebrada, llamando a Leo, diciéndole que viniera con la abuela, que mamá y papá solo estaban teniendo una discusión de adultos. Fue como si me hubieran echado agua helada. Me moví. Se sintió como caminar a través de cemento. Me interpuse físicamente entre Marta y las escaleras.
No la toqué, no la miré. Solo levanté la mano un muro. Toda mi atención estaba fija en mi hijo. Ignoré los 3 pares de ojos adultos que me perforaban la espalda. Subí los escalones. Leo estaba paralizado, su pequeño cuerpo temblando. Lo levanté en brazos. Su pijama estaba húmedo por las lágrimas. Fui a la habitación de Mia, que empezaba a removerse en su cama por los gritos. Cerré la puerta de su habitación y giré la cerradura. Me senté en el suelo, en la oscuridad, con Leo en mi regazo y mi mano sobre la espalda de Mia. El silencio de la casa era aterrador. Leo me susurraba, preguntándome por qué papá me había gritado, por qué la abuela estaba llorando. Mi voz no tembló. Le dije que eran problemas de adultos, problemas aburridos sobre números. Le dije que estaba a salvo, que él y Mia estaban a salvo. Me quedé allí 1 hora, o tal vez 2. El tiempo dejó de tener sentido. Escuché el murmullo bajo de sus voces desde el piso de abajo. Podía oírlos. Estaban planeando. Estaban susurrando, decidiendo cuál sería la siguiente jugada, cómo manejarme, cómo calmarme. Y en esa habitación oscura, sosteniendo a mis hijos, la rabia se fue. El dolor se fue. Todo lo que quedó fue un frío absoluto, una claridad aterradora. Mi esposo no solo me había mentido, no solo había robado el futuro de nuestros hijos, había traído a estas personas, a estos lobos, a nuestro hogar, y les había permitido atacarme, llamarme derrochadora, llamarme mala madre, todo para proteger su propio orgullo. Había elegido a su familia de origen por encima de la familia que habíamos creado. Esperé hasta que la respiración de Leo se volvió profunda y regular. Lo acosté junto a su hermana. Desbloqueé la puerta, bajé las escaleras. Los 3 estaban sentados en la sala de estar, como un tribunal esperándome. David se puso de pie de un salto. Su rostro era una máscara de súplica desesperada. Empezó a decir mi nombre. Levanté la mano. Se calló. Caminé hacia el estudio. Los extractos bancarios seguían esparcidos por el suelo. Recogí la primera hoja, la que mostraba el saldo robado. Volví a la sala. Los miré. A los 3. Mi voz era tranquila. No había más gritos. Le dije a David que no había nada que discutir, que no había nada que negociar. Le dije que había 2 opciones y que tenía 5 minutos para decidir. Le dije que la opción 1 era que se quedara. Podía quedarse con sus padres. Podía quedarse con la casa, con los muebles y con la deuda que había creado. Pero yo me llevaría a los niños. Y esta pila de extractos bancarios iría directamente al mejor abogado de divorcios que pudiera encontrar a las 8 de la mañana o... Le dije. Estaba la opción 2. Podía demostrarme, ahora mismo, de qué familia era parte. Podía tomar su teléfono, abrir su aplicación bancaria y transferir cada centavo restante de cada cuenta a nuestro nombre a una cuenta nueva que yo había creado mientras estaba arriba. Y luego podía levantarse, mirar a sus padres y decirles que se fueran. Arturo parecía que iba a tener un infarto. Su rostro estaba morado. Marta empezó a sollozar, un gemido agudo llamándome monstruo. David me miraba, con los ojos muy abiertos. Estaba pálido, temblando. Le dije que eligiera, su vida anterior o su vida actual. No podía hablar. Solo me miraba, completamente roto. Actualización 4 ha pasado 1 mes. Estoy escribiendo esto desde mi cocina. La casa está en silencio. Es un silencio diferente, uno pesado y vacío. Aquella noche, David se quedó paralizado, atrapado entre su pasado y su futuro. Marta empezó a gemir, un sonido agudo y manipulador, llamándome monstruo, diciendo que estaba destrozando a la familia por dinero. Arturo estaba lívido, su rostro tan rojo que pensé que iba a colapsar. Empezó a gritarme, a decirme que no tenía derecho, que David era su hijo, que les debíamos todo. Pero yo no los miraba a ellos. Miraba a mi esposo, él estaba llorando. Eran lágrimas silenciosas, patéticas. Lágrimas de un hombre acorralado. Su mirada iba de mis ojos fríos a los extractos bancarios en el suelo, y luego a la escalera vacía donde había estado nuestro hijo. No eligió por amor, lo sé, eligió por miedo. Miedo a perderme, sí, pero sobre todo miedo a perder a sus hijos. Miedo al abogado que mencioné. Miedo a que esos extractos bancarios se convirtieran en un documento judicial. No fue una conversión heroica. Fue el cálculo de un cobarde. Su voz se quebró. Apenas fue un susurro. Le dijo a su madre que tenía que irse. La reacción de Marta fue instantánea. El llanto de víctima desapareció y fue reemplazado por una rabia pura y venenosa. Se abalanzó sobre él, golpeándole el pecho, gritando cómo podía hacerle esto, cómo podía elegirme a mí. Arturo la agarró. Su expresión era de puro odio. Me miró fijamente y dijo que yo había destruido a su familia, que nunca me lo perdonarían. Se fueron esa noche. David subió sus maletas mientras ellos me lanzaban miradas venenosas. Verlos salir por la puerta principal no me trajo alivio.
Solo sentí un vacío helado. David se quedó en la puerta viéndolos irse y luego se derrumbó en el suelo de la entrada y sollozó durante 1 hora. Yo lo dejé allí. Subí, revisé a mis hijos y cerré la puerta de mi habitación. Han pasado 4 semanas. No hemos ganado. Estamos sobreviviendo. David y yo estamos en terapia. La confianza no es algo que se repara con una disculpa. Está destrozada. Nuestro terapeuta dice que David no solo me mintió a mí, se mintió a sí mismo, creyendo que podía ser un buen hijo y un buen esposo al mismo tiempo, fallando miserablemente en ambos. Las finanzas están bajo mi control total. Fue mi condición no negociable. Separamos nuestras cuentas. La mayor parte del sueldo de David ahora se transfiere automáticamente a una cuenta que solo yo manejo, con el único propósito de reponer los fondos universitarios de Leo y Mia. No es un matrimonio, es un acuerdo comercial. Él lo aceptó. No tenía otra opción. En cuanto a Arturo y Marta, sé dónde están. David les consiguió un pequeño apartamento de alquiler en un mal barrio. El karma no fue un rayo. Fue un lento descenso a la realidad que ellos mismos crearon. Marta llama a David todos los días. A veces llora, a veces le exige dinero que él ya no tiene permiso para dar. Él habla con ella en voz baja en el garaje. No lo ha superado. Tal vez nunca lo haga, pero ya no es mi problema. Y Leo. Este es el hilo que más me duele. Los gritos y la tensión le pasaron factura. Empezó a tener pesadillas. La semana pasada lo llevé a su primera sesión con una terapeuta de juego infantil. Ella es maravillosa. Me dijo que trabajara con él en su ansiedad y en deshacer esas horribles ideas sobre ser débil o cobarde que Marta le metió en la cabeza. Ayer estaba sentado en el suelo de la cocina mientras yo cocinaba. Me preguntó en voz baja si la abuela seguía pensando que él era débil. Me arrodillé. Lo miré a los ojos y le dije que la abuela estaba confundida. Le dije que él era la cosa más fuerte que yo conocía y que ser amable no era lo contrario de ser fuerte, que era la parte más importante. No sé si David y yo lo lograremos, pero mis hijos sí lo harán. Los protegeré. Recuperaré cada centavo robado. Y me aseguraré de que crezcan sabiendo que la amabilidad es una fortaleza, no una debilidad. Gracias por escucharme, Reddit. Por hacerme sentir que no estaba loca en mi propia casa.